Buenas noches, ¿me escucha? Sí, profe, se escucha. Señora, Vale, bueno muchachos, ¿cómo están? ¿Cómo va todo? ¿Sí me están escuchando? ¿Me confirman, por favor? Qué ruido, Dios. sí, señora. ¿Confirman si me escuchan? Hola, buenas. Sí, señora, le escuchamos. Sí, profe, sí se lo escucha. Gracias. Listo, muchachos, buenas noches, bienvenidos. Vamos a dar inicio a la sesión en línea del día de hoy, en nuestra actividad de proyecto 4. La agenda que hay para el día de hoy es la siguiente. Bueno, saludos, revisión de evidencias, área técnica, evidencias a realizar, espacio de dudas, recomendación, no, espacio de dudas y luego miramos lo de las notas y luego recomendaciones y conclusiones, ¿listo? Bueno, esas son las evidencias que hay para hoy. Evidencia de desempeño, indicación, entidad, relación y planteamiento de casos de estudio. Evidencia, producto, diseño, modelo, conceptual y lógica de acuerdo al caso de estudio. Y evidencia, producto, modelo, conceptual y lógica para el proyecto en desarrollo. Pero hoy solamente creo que vamos a hacer la primera. Pero antes de todo, quiero que me comenten cómo vamos con las actividades, cómo vamos con lo que tenemos pendiente, muchachos. ¿Alguna dificultad? Cuéntenme. ¿Qué pasa que están tan callados? Profe, pues que por ejemplo yo no tengo nada pendiente, estoy esperando la nota de la evidencia de comunicación, que el profesor no nos envía el mensaje del correo, sino sube a la plataforma. La verdad yo no puedo estar en la clase porque pues a veces uno con el tiempo pues no se fija mucho en la plataforma, sino en el correo más que todo. Pero pues solo eso. Ok. Creo Vale. que la profe está hablando es de la guía 3, ¿no? No de la 4. Sí, de lo que estamos pendientes. La comunicación empezó ahorita esta actividad de proyecto, ¿cierto? Comunicaciones Sí, de esta fase. De la guía pasada. Sí, señora. Sí, estamos revisando lo pendiente, pero bueno, listo, no hay problema. Ok. Bueno, muchachos, entonces vamos a iniciar la actividad de proyecto hoy. Entonces, para hoy tenemos lo de base de datos. Vamos a iniciar nuevamente con base de datos. Ustedes ya vieron algo por allí en la actividad de proyecto 2, si lo recuerdan, se vio algo así como rápido. Y vamos entonces a retomar nuevamente lo de base de datos, pero ya aquí con lo de la fase con lo de la fase de ¿qué? De planeación, ¿cierto? Entonces, vamos a mirar un poquito la evidencia que hay para el día de hoy, bueno, para esta semana, es la siguiente, que se me hizo la guía. Bueno, está por acá. Vamos a revisar. Y entonces, esta evidencia es correspondiente a la actividad de proyecto. A la actividad de proyecto de aprendizaje GA4 2205-01093, actividad de proyecto 1. Entonces, en esta actividad de proyecto se va a ver, como les digo, lo del diseño de la base de datos. Esta actividad se concentra en la elaboración del modelo entidad-relación, cuyos elementos básicos son las entidades, las relaciones, los atributos, las cardinalidades y todo con base en los requisitos del software. ¿Ustedes ya leyeron algo del material? Bueno, contestaron todos que sí, bueno, listo, me parece excelente. Bueno, entonces la primera evidencia dice que a continuación se describen las acciones y las evidencias correspondientes. Entonces está la evidencia GA4 22010
perdón, 22.050.10.93, actividad de aprendizaje evidencia 1, que dice identificar entidades y relaciones planteadas en el caso de estudio. Entonces, para esta actividad hay un documento adjunto que es un caso, y en el caso deben identificar, deben elaborar el modelo entidad-relación, ¿sí? Deben encontrar una entidad, deben encontrar los atributos, deben encontrar los tipos de relaciones, deben relaciones entre entidades y claves y tipos de claves, de acuerdo al caso de estudio. Entonces, antes de revisar la evidencia, vamos a mirar un poquito conceptos. ¿Qué revisaron del material? ¿Saben qué es una base de datos? ¿O para ustedes qué es una base de datos, muchachos? No, Profe, una forma una de base de organizar la datos información. es donde se almacena información. Eso, muy bien. ¿Quién más? Pues lo que le di material creo que era que no podía organizar la información de una forma organizada y no información repetitiva. Entonces ahí Muy bien. lo que hace es que no colapse pues como la información. Muy bien. Todo eso es una base de datos, ¿cierto? Nuestro celular es una base de datos. Cuando revisamos nuestro equipo también tenemos bases de datos. Una hoja en Excel es una base de datos, ¿cierto? El explorador, cuando organizamos los archivos en el computador y abrimos el explorador, es una base de datos, ¿cierto? Entonces, todo esto hace parte de bases de datos. ¿Por qué es importante las bases de datos? Para almacenar la información, ¿cierto? Para que la información quede ahí y luego utilizar esa información. Como ustedes se dieron cuenta en los ejercicios que hicimos, se vio algo de base de datos, pero todo quedaba en la memoria RAM, ¿cierto? O sea, nosotros ingresábamos un dato y estaba ahí un momentico mientras lo visualizábamos, pero si ejecutábamos e ingresábamos otro dato, se borraba el dato anterior, ¿cierto? Entonces, las bases de datos sirven para almacenar esa información que la tengamos ahí cuando se requiera. ¿Listo? Bueno, vamos a revisar acá un poquito el material. Bueno, para estas actividades de este proyecto, estos son los materiales que están disponibles. Para la actividad de esta semana son conceptos generales de bases de datos. Para las actividades siguientes hay conceptos básicos de programación orientada a objetos, diseño del modelo conceptual bajo el paradigma orientado a objetos, diseño de patrones de software, conceptos de tecnología y arquitectura para el desarrollo de software, validación de documentos, comunicación oral y escrita. Están todos los documentos y el material de todas las áreas. En cuanto a comunicándonos, en cuanto a argumentación, escrita y relacionada, y comunicación escribiendo, y lo de inglés. ¿Listo? Bueno, para esta actividad, entonces, vamos a mirar un poquito de lo de base de datos. Aquí nos dicen que el concepto general de base de datos, según la RAE, es el conjunto de datos organizados de tal modo que permita obtener con rapidez diversos tipos de información. De acuerdo con esta definición, una hoja de cálculo de Excel puede considerarse una base de datos o un conjunto de archivos debidamente organizados o la lista de nombres y teléfonos que están en nuestro teléfono. En principio, es correcto llamarle base de datos a estos ejemplos. Sin embargo, en el contexto de desarrollo de software, se referirá a ese conjunto de información que puede ser almacenada en grandes cantidades de forma organizada y es gestionada a través de un sistema de gestión de base de datos. Entonces, una cosa es una base de datos y otra cosa es el sistema de gestión de base de datos, ¿cierto? Entonces, la base de datos es la información almacenada y guardada de manera organizada, ¿cierto? Y el sistema de gestión de base de datos es el que permite hacer las peticiones para gestionar esa información. Entonces, básicamente es eso. Vamos a mirar acá un poquito el material. Se me perdió. Y aquí entonces hay varios conceptos. Vamos a hacerlo como rapidito porque yo me imagino que ustedes ya revisaron todo esto. Es concepto general de base de datos, entonces ya lo vimos. En la sociedad de la información es imprescindible el empleo de tecnologías y técnicas y procedimientos que a lo largo de las últimas décadas han consolidado un marco conceptual importante y necesario en todo proceso de administración de datos. Por eso se componen
estos conceptos de manera estructurada para avanzar en los procesos de gestión de la información. Entonces aquí nos hablan del concepto que les di ahorita y conceptos generales, ¿cierto? Aquí nos dan algunas definiciones de metadatos, nos dan una base de datos de llamadas telefónicas, como pueden ver es una tabla con unos datos, ¿cierto? Tiene la fecha, tiene el número del teléfono, tiene unos datos, tiene la duración de la llamada, tiene si estuvo disponible o no. Aquí nos están mostrando igual los datos. Nos están hablando de los tipos de datos, que hay tipos de datos varchar, tipos de datos donde se mira la longitud de estos datos, ¿cierto? También nos hablan de un diccionario de datos donde se recolecta la información y nos hablan de los tamaños, los tipos de datos de restricción de no nulidad. Bueno, aquí nos muestran los tipos de datos según la herramienta que se use, entonces tipos de datos en Oracle, en PostgreSQL, en MySQL y en SQL Server, entonces que una cadena de caracteres se menciona como varchar, ¿sí? En cada uno de estas herramientas. Ahí están, cadena de texto, entero, pequeño, o sea, cómo se define en cada uno de ellos, ¿cierto? Y acá nos están dando unos nombres de unas herramientas y nos están dando como de dónde descargarlas, ¿cierto? Aquí existen varios tipos de restricciones por ahora se verán las restricciones de longitud, por ejemplo, entonces se debe definir qué tipo de dato y la longitud que tengan los datos y así sucesivamente. Entonces necesito que porfa miren el material ustedes detenidamente para que tengan como un concepto y apropien eso, ¿no? Aquí nos hablan de los tipos de bases de datos con estructura jerárquica. Entonces, en las primeras bases de datos empleadas son las de estructura jerárquica, las relaciones entre registros forman una estructura en árbol. En la actualidad, un ejemplo de esta base de datos es la base de datos de LDAP, usada en la actualidad para este sistema de dirección de datos, tales como usuarios, dispositivo, nombres, contraseñas, direcciones, dentro de una red de teléfono. Entonces, ahí como la pueden ver organizada. Está la base de datos con estructuras en red, que cada uno de los datos se comparten, ¿cierto? Esta estructura es un poco más compleja que la anterior porque contiene otra relación de jerarquía admitida relacionadas de cada registro con otros. Entonces, ahí como lo pueden ver en el ejemplo, bases de datos con estructura relacional, que es las que vamos a ver. Entonces, estas bases de datos con estructura relacional son multipropósitos, lo que hace las más extendidas de la industria y más empleadas, pero son las más complejas de aprender, por lo que solo se abordará el diseño e implementación de este tipo de bases de datos. Se basan en tablas como las que se presentan en la figura. Entonces está la tabla y cada tabla tiene unos atributos, ¿cierto? Se sacan, digamos que las llaves primarias, perdón. Exacto, gracias. Entonces, así como lo ven en el ejemplo. Y están las bases de datos con estructura multidimensional, que son parecidas a los arreglos, ¿cierto? En la extensión de esas bases de datos, de estructura relacional, como se vio en las relaciones de base en estructuras bidimensionales, que son tablas, mientras que las multidimensionales como cubos o más complejas. Y están las bases de datos con estructuras orientadas a objetos, que esas bases de datos es un sistema de gestión de bases de datos mediante el cual presenta la información en forma de objetos y que son utilizadas en programación orientada a objetos. Están las clasificaciones de las bases de datos, entre bases de datos estáticas, bases de datos dinámicas, según el contenido, bases de datos documentales, bases de datos deductivas. Están los sistemas de gestión de base de datos. Y están los modelos de entidad de relación en las bases de datos. Entonces, para el ejemplo que tenemos, bueno, revisemos esto rápidamente, están las entidades. Entonces, las entidades según lo que ustedes leyeron, que es una entidad. Ya les puse el archivo ahí. ¿Qué es una entidad, muchachos? Entonces, Profe, la entidad es
La entidad es como tal el nombre que va a llevar la tabla de la base de datos, que está compuesta por los atributos y los métodos. Exacto. Una entidad es, digamos que cualquier objeto, ¿cierto? Cualquier objeto que se ocurra, pues que se nos ocurra y que exista como en el mundo real, ¿cierto? Que se pueda convertir en una base de datos, que se le puedan asignar como ciertos atributos, ¿cierto? Se me perdió. Listo. Entonces, dice que el modelo entidad-relación, entonces las bases de datos relacionales inicialmente no son fáciles de modelar, por lo que se requiere de cierto nivel, bueno, digamos que no, digamos que eso no es cierto, que son fáciles y se pueden hacer, porque después mete uno en la idea de que no, y pues, o sea, entendiéndolo, es fácil. Bueno, entonces es la que vamos a trabajar. Entonces, estas bases de datos están compuestas por entidades, por atributos y por relaciones, ¿cierto? ¿Qué son las entidades? Son cualquier objeto que debe llevar la base de datos, ¿cierto? Los atributos, digamos que son como las propiedades que tiene esta base de datos. Y las relaciones es la relación que tiene entre la entidad y los atributos de la base de datos. Básicamente es eso. Aquí nos muestra un ejemplo de una entidad relación de una persona con una cuenta bancaria, ¿cierto? Entonces, acá nos da la entidad, en este caso la persona, pues nos dice que una persona tiene un nombre, tiene un apellido, tiene una edad y tiene una identificación, ¿cierto? Y nos la relaciona con una cuenta, con el titular de una cuenta. Entonces, una persona, una cuenta, perdón, puede tener tiene los atributos como número de cuenta, saldo en la cuenta y fecha de creación de la cuenta, ¿cierto? Entonces, la persona de la entidad, perdón, la persona, de la entidad y las características que tiene la persona son los atributos y la cuenta de la entidad y las características de la cuenta son los atributos. Entonces, esto es un modelo de representar los atributos. En cierta forma se pueden representar así. También se pueden representar, digamos que así como, ya les muestro un ejemplo. No sé si acá ay, no lo hice, solamente lo hice así, pero también se puede hacer en forma de tabla. En la herramienta DIA, uno lo puede hacer en forma de tabla. ¿Listo? En la herramienta DIA y en la herramienta StarUML. Entonces, por ahorita, para el tema de la evidencia, vamos a utilizar la herramienta de DIA y StarUML. Luego vamos a mirar con qué trabajamos. ¿Listo? Entonces aquí la relación que existe entre esta base de datos, ¿cuál es, muchachos? Cuéntenme en qué relación hay. Titular. Exactamente, Profe, pero la que no es relación. en específico. Señora, perdón, señor. Ah, profe. ¿Qué? Profe, No, yo no me diría escuché. profe, yo diría que la Sí, identificación, ¿no? La identificación tiene la relación con la cuenta y con la persona. sí, bueno. Pero no es, En este me imagino. caso, la relación va a ser, digamos que de uno a muchos o tomándolo en este caso, ¿cierto? O de muchos a muchos. Esa es una clase de relación, ¿cierto? Aquí dice que para esta base de datos de un sistema bancario consiste en cliente, es decir, la persona y sus cuentas bancarias. En la figura anterior se muestra el diagrama entidad-relación correspondiente. En él se indica que hay dos entidades, ¿cierto? Que está la persona y la cuenta. Y están los atributos de cada entidad. El diagrama representa la relación entre titular y entre la cuenta, ¿cierto? Se debe tener en cuenta que el modelo relacional convierte las entidades en tablas, por lo tanto, se puede poner un ejemplo que las entidades personas se convierten en tablas como muestra en la figura. Entonces acá, mira. Entonces, esto se puede convertir en una tabla,
¿sí? Y la entidad de cuenta también se puede convertir en una tabla, ¿sí? Por eso les decía que se puede hacer en la herramienta DIA o en Star UML. Entonces, para este ejemplo, podemos decir que una persona puede tener varias cuentas, ¿cierto? Y una cuenta solamente pertenece a un titular. O sea, si la vemos de aquí, de la persona para acá, entonces bien, una persona puede pertenecer a un titular, ¿cierto? Una persona puede pertenecer a varias cuentas y una cuenta pertenece a una persona. Una persona puede tener varias cuentas. Sí, una persona puede tener varias cuentas, ¿cierto? Pero mientras que una cuenta solamente puede pertenecer a una sola persona, ¿cierto? Listo. Pues básicamente es esto, porque es lo que se va a hacer en la evidencia. Entonces, ahí en la actividad nos están pidiendo que hagamos de acuerdo al estudio del caso, entonces que elaboremos el modelo de entidad-relación, teniendo en cuenta las entidades, los atributos, tipos de relación, la tupla, la relación entre entidades, las claves y tipos de clave. Entonces, el caso de ejemplo, de acuerdo al caso estudio que nos dicen, ¿sí les estoy mostrando el caso? El caso ustedes lo encuentran en el enlace de envío, muchachos. Ya les muestro cómo. Ustedes bajan el instrumento de evaluación y en el instrumento de evaluación también está el caso. Entonces, en este caso, deben hacer lo siguiente. Dice, obtener el diagrama de entidad-relación para un sistema de control de vuelos adaptado a las siguientes reglas de gestión. Indicar las entidades, las interrelaciones que se deducen de cada una de las reglas. Entonces aquí nos dicen que de cada aeropuerto se conoce su código, nombre, ciudad y país. En cada aeropuerto puede tomar tierra diversos modelos de aviones. El modelo de aviones determina su capacidad, es decir, el número de plazas. En cada aeropuerto existe una colección de programas de vuelo. En cada programa de vuelo se indica el número de vuelo, línea aérea y días de la semana en que existen dichos vuelos. Cada programa de vuelo despega de un aeropuerto y aterriza en otro. Los números de vuelo son únicos para todo el mundo. En cada aeropuerto hay múltiples aterrizajes y despegues. Todos los aeropuertos contemplados están en activo, es decir, tienen algún aterrizaje y algún despegue. Cada vuelo realizado pertenece a un cierto programa de vuelo. Para cada vuelo se requiere conocer fecha, plazas vacías y el modelo de avión utilizado. Y algunos programas de vuelo incorporan escalas técnicas intermedias entre los aeropuertos de salida y de llegada. Se entiende por escala técnica o un aterrizaje y despega consecutivos sin altos o bajos de pasajeros. Entonces, hay que analizar este caso y hay que buscar, encontrar cuáles son las entidades, ¿cierto? Buscar las entidades, cuáles son los atributos que pertenecen a esas entidades, hacer las relaciones, ¿sí? Y las relaciones entre entidades y las claves y tipos de claves. Entonces, para esto vamos a hacer un ejemplo. Para que les quede como más claro. Vamos a hacer un ejemplo en la herramienta DIA, muchachos. Entonces, acá, en esta herramienta, ingresamos acá y le damos acá en este cuadrito y buscamos lo que vamos a hacer. Aquí se pueden hacer diagramas en UML, pero como lo que vamos a trabajar es entidad-relación, entonces le damos en entidad-relación. Para esto, ustedes deben revisar qué se utiliza. Aunque acá en el material está, ¿cierto? Entonces, que se utilizan las entidades, que son unos rectángulos, se utilizan los atributos,
que son como unos óvalos. Se utilizan las líneas, las flechitas que son para unir entre entidades y atributos. Y se utilizan, ya digamos, si llevan llaves primarias, entonces se utiliza un rectángulo. Si ¿qué? Si llevan ciertas propiedades, entonces se utilizan rectángulos marcaditos así como en doble, que eso quiere decir que son ¿que son qué? Que son Que tienen varios atributos. Son multivaluables, que tienen varias, ya vamos a hacer un ejemplo para que lo entiendan mejor. Y si tienen llave primaria o y si llevan llave primaria o no. Entonces, para esto vamos a hacer un ejemplo, digamos que de un automóvil. Vamos a hacer un ejemplo. Entonces, para yo trabajar con no sé si ustedes ya lo han trabajado. Entonces, como les digo, busco acá lo que voy a hacer, el tipo de diagrama que voy a hacer. Entonces, voy a hacer diagrama entidad-relación y acá están todas las herramientas del diagrama entidad-relación que se usan. Entonces, digamos que voy a hacer una entidad normal, entonces es un rectángulo, ¿cierto? Para yo ponerle nombre a esta entidad, le doy doble clic y acá donde dice nombre, pues le coloco nombre. Entonces, digamos que coloquemos automóvil. Démoslo así, normalito por ahora. ¿Cierto? Vamos a colocarle atributos a ese automóvil. Solo vamos a hacer para que entiendan vamos a hacer solamente lo que es una entidad. ¿Listo? Vamos a colocarle atributos a ese automóvil. Entonces, un automóvil, ¿qué tiene, muchachos? Ayúdenme. ¿Qué tienen? Una referencia. Puertas, Un modelo de referencia. ¿Tienen qué? la marca, La marca, la referencia del modelo. la placa, el modelo. Aquí también uno le da a copiar y pegar y lo hace para no estar dándole allá. Entonces, ¿qué hago yo? Lo selecciono y le doy copiar y le doy pegar control B y control C. Bueno, entonces le doy que un automóvil tiene un volante, tiene una marca, tiene un modelo, tiene una serie, ¿sí? Es una serie, listo. Tiene, digamos que tiene llantas. Entonces, las llantas, lo que yo les decía que es multivalor, porque las llantas tiene varias, ¿cierto? Entonces, yo acá le puedo decir que me coloque multivalor y él de una vez me coloca que el doble, ¿cómo decirlo? Como la doble línea que encierra el atributo, ¿cierto? Digamos que el automóvil tiene un número ¿de qué? ¿De serie? Sí, digámosle que un ¿qué? Un número ¿Serial? ¿un número de qué? ¿De serie? O de chasis, ¿será? Que es el que lo identifica, ¿cierto? Y ese, digamos que es una que tiene lo que nosotros llamamos llave primaria, entonces digámosle que sí. Entonces, mire, acá, cuando un atributo tiene varias características, por decirlo así, como en este caso que tiene varias llantas, entonces va encerrado en doble línea del óvalo. Y cuando algo es la llave primaria, entonces va con unas lineecitas, una línea, así como lo pueden ver, una línea no subrayada. Entonces, para yo unir los atributos para unir las entidades con los atributos, simplemente paso le pongo acá las líneas. Esto también se puede hacer
qué? En Dryo, pero a mí me gusta más que utilicen cada herramienta porque en otro, cuando están todos, digamos que toda la tipología revuelta, ¿cómo decirle? O sea, que tienen los cuadros, los círculos, los rectángulos, entonces ustedes toman cualquiera y no, esa no es la idea es que hagan cada cosa con lo que tiene que ser. ¿Sí? Entonces digamos que aquí está relacionada ¿la qué? La entidad y los atributos, ¿cierto? Eso es en cuanto a una sola entidad. ¿Qué se me hizo? Eso es en cuanto a una sola entidad, muchachos. ¿Listo? ¿Entendido? Entonces, en ese ejercicio ustedes tienen que buscar las entidades, los atributos y las relaciones. Vamos a hacer otro más larguito para que pronto les quede más claro. Vamos a hacer uno ¿de qué? Digamos que de el normalito que va de los aprendices, instructores y materias. ¿Sí? Entonces, digamos que entonces digamos que vamos a hacer el de aprendices. Casi siempre las entidades deben ir en plural. Vemos que los aprendices, un aprendiz que tiene un aprendiz tiene Nombre. un ID. Aquí, muchachos, cuando coloquen, digamos que en un atributo 2 palabras, se sugiere no dejar espacios, sino colocar como palabras claves, ¿cierto? Porque cuando tengamos una base de datos bien grande, nos podemos confundir. ID del aprendiz. Por ahorita solamente estamos sacándole los atributos. ¿Qué más tiene un aprendiz? No me Nombre. ayuden tanto, muchachos. Nombre, documento, Documento. especialidad, no sé, como pues lo que Materia. está estudiando, ¿no? Sí, materia puede Sí, ser en doble línea, ¿no? sí, exacto. Muy bien. Mm, Listo. Aprendices. Entonces, la relación, digamos que aquí puede cursar, ¿cierto? Cursa. Y aquí digamos que las asignaturas. Y acá en ID aprendiz coloquémosle que lleva la clave, ¿cierto? Y bueno, aquí entonces en asignatura, vemos que la asignatura tiene que un código, un código, ¿cierto? Código de la asignatura, digamos que es la clave, y digamos que tiene un nombre. ¿Cierto? ¿Qué más tiene? Por ahorita no tiene más. Digamos que está relacionado con con la asignatura. Y listo. Y viene el profesor, ¿cierto? Otra entidad que es el profesor o el instructor. Entonces,
¿Qué Profe, una atributos puede pregunta. tener el instructor? Dígame. Profe, ¿el rombo qué función cumple ahí? El rombo es la relación que hay entre cada atributo, entre cada entidad, perdón. ¿Sí? Sí, sí me hice entender. Entonces aquí por lo menos el aprendiz cursa la asignatura, ¿cierto? Y aquí ahorita me toca hacer la relación entre la asignatura y el instructor, ¿cierto? Entonces un instructor ¿qué? Puede impartir o puede dar, digamos que imparte una materia o orienta, ¿cierto? Una asignatura, ¿sí? Y los atributos del instructor, digamos que es el ID, ¿cierto? ¿Qué más? Ayúdenme. ¿El No, nombre? exacto. ¿Qué más? Mm, no sé, ¿Qué más? no sé, como la tarjeta de profesional o algo así, el número de tarjeta profesional, No, la profesión. la profesión. Pues sí, Bueno, el número de la tarjeta o la profesión, porque por lo menos ustedes acá en la plataforma, ¿cierto? Ustedes tienen, Profe, y ahí no se ustedes tienen, pondría mira acá, también. bueno, esta no es la ficha de ustedes. Entonces ustedes tienen, digamos que varios instructores, ¿cierto? Pero cada instructor pertenece a un área diferente, ¿sí? Entonces, por eso ponemos allá la profesión. ¿Quién me hablaba por ahí? ¿Quién me estaba preguntando, me estaba diciendo, me estaba Porque sugiriendo? en instructor también no se le pondría también asignatura, porque cada profesor tiene una asignatura diferente que dicta, ¿no? Sí, podría. En vez de profesión, entonces ponerle asignatura, ¿cierto? Pero en este caso sería, digamos que un profesor, un solo instructor, ¿sí? Se le puede poner en vez de profesión, entonces asignatura. Eh, pues yo creería que esas son las más principales. Se pero, podría poner eh, fecha de inicio de la asignatura y fecha final de la asignatura. Señor, ¿qué? pues, profe, pero es que ya la entidad asignatura ya está, sería relacionarla con el instructor, ¿no? Sí, 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 por lo mismo, sí, sí. Tiene razón. Estamos tomando aquí los atributos del instructor, ¿cierto? Los atributos de la entidad los atributos de la entidad de instructor. Entonces no podría ser otra vez asignatura porque la asignatura está aparte. Entonces, no deben haber nombres repetidos en una tabla. Esto luego se va a hacer como una tabla y entonces eso causaría, digamos que conflictos en la base de datos. Entonces, mejor, Profe, pero sí, así. si no estoy mal, las relaciones muchos a muchos no se pueden hacer. Si tengo No, no se entendido, he puede. leído Sí, no varios se puede. libros y eso, y dice que eso es Ajá, prohibido. exacto. Ahí no irían mucho a muchos. Ahí van. Por ahorita vamos a hacerlo así nomás, eh, solamente identificando las entidades y las relaciones, ¿cierto? Que es lo que vamos a hacer en la, en el ejercicio que se debe presentar. Entonces, para este caso, eh, iría entonces, un aprendiz puede cursar, ¿cierto? Vamos a hacerle las relaciones a cada uno acá.
Vamos a hacer las relaciones entonces. Bueno, para hacer las relaciones aquí, podemos colocarle, se me olvidó. Uno, profe, ¿es en los extremos del rombo que se ponen las relaciones? ¿En el qué? ¿En los extremos del rombo? Sí, exacto, sí. Bueno, entonces aquí decimos que un aprendiz, ¿cierto? Puede ver entonces decimos que un aprendiz puede ver N asignaturas, Profe, en ¿cierto? texto. Dime. Eso, así. No, no, nada, profe. ¿Sí, sí están viendo? Sí, señora. Sí, profe. Listo. Entonces aquí podemos decir que un aprendiz, ¿cierto? Puede ver N asignaturas, mientras que una asignatura pertenece a un aprendiz, ¿cierto? Voy a hacer la relación aquí entre asignatura y instructor. Y aquí entonces la relación, ¿cómo sería, chicos? Ayúdenme. La ¿De uno a relación es, uno? dime. ¿De uno a uno, profe? No. Un ¿Entre instructor puede, instructor y asignaturas? sí. Un instructor puede orientar. Pues ahí sí depende de varias asignaturas. O una. Exactamente. Me quedo así. Un instructor puede dictar en asignatura, ¿cierto? No sé por qué me queda así, que acá. Sí. Bueno, entonces aquí podemos decir que un instructor puede dictar N asignaturas y una asignatura pertenece a un instructor. Entonces, eso básicamente es lo que ustedes deben hacer con el ejercicio. Solamente que en el ejercicio ustedes deben buscar cuáles son las entidades, cuáles son los atributos, ¿cierto? Y hacer la relación entre ellos. Por ahorita vamos a hacer esto. Necesito es que practiquen y que bajen esta herramienta y la practiquen. La vamos a hacer en la herramienta día también. ¿Listo? Vamos a hacerla ya. Vamos a hacer ese mismo ejercicio en la herramienta día para ¿Está? que ustedes vean cómo queda, perdón, en la herramienta Star UML. Esa que estábamos haciendo era la herramienta día. Aquí, para hacerla en Star UML, nos vamos para aquí, para la opción de ¿de qué? De Mood, y nos vamos para acá ay, para diagramas, y venimos acá a la opción de ER diagrama. Y Profe, una entonces acá pregunta. nos va a salir, dígame.
¿las entidades son las mismas clases? ¿Las entidades? Sí, Ah, ok. podemos decir que sí. ¿Sí? Entonces, cuando le damos en esa opción, se nos despliega aquí esta herramienta que está aquí abajito, esta herramienta, sí, digamos que estas herramientas, entonces aquí nos sale, digamos que Enti, que son las entidades, y las relaciones, nos sale one to one, la relación one to one, o sea, uno a uno, one to many, de uno a 0 y de muchos a muchos. Entonces, para hacer, digamos que una entidad, hacemos clic en donde dice entidad, y para colocarle nombre igual, le damos doble clic, y entonces vamos a hacer, aquí en este caso, pasaría a hacer, los atributos pasaría, perdón, en este caso, entonces las entidades, estas pasarían a ser el nombre de la tabla, y estos atributos pasarían a ser, digamos que, las filas de cada tabla. ¿Listo? Vamos para allá. Entonces, vamos a tomar la entidad, digamos que la entidad aprendiz, y aquí en este programa, en esta herramienta, para yo agregarle los atributos, hago doble clic y ven ¿cómo decirlo? Es como un cuadrito chiquitico, si lo alcanzan a ver. Entonces Sí, ahí le profe. hago, y él me va adicionando, digamos que cada columna que lleva la tabla. Entonces ahí le doy ID aprendiz, ¿cierto? Igual tengo que volverle a hacer, digamos que lleva 1, 2, 3, 4. Ahorita lo cambio, se cambian igual dándole doble clic. Entonces lleva el nombre. ¿Qué más lleva? ¿Verdad? En materia, pues. Ayúdame porque, no la estoy compartiendo. Ya las comparto acá para que usted, no, porque no. Nombre, ID, nombre, documento y materia. ID, nombre, documento, materia. ¿Y qué más? ¿Qué más lleva? ID, nombre, documento, materia. Listo. No más. Listo. Ya tenemos una. Luego tenemos la de curso, ¿cierto? Igual. Entonces vamos con curso. Vamos a ir adicionándole el curso que llevaba solamente nombre. Curso llevaba asignatura, código asignatura y nombre. Profe, por esta herramienta también se puede hacer el otro modelo, el entidad relación, el que estás haciendo ahorita. No, Sí se puede. este lo hace así en tabla. Ustedes lo pueden hacer por la herramienta, ¿cómo es que por la de Google. ¿Se acuerda que les compartí al comienzo cuando hicieron los anteriores, los de comienzo de año? Por Chat, es que se llama, que es en línea. Por esa también la pueden hacer. Sino que pues la idea es que practiquen en varias herramientas para que tengan, digamos que, opciones. ¿Cómo se llama la Código otra herramienta que estás utilizando ahorita? Herramienta día. Ahí está en el material, creo que en el material de la actividad de proyecto 2 está como a bajarlo. Sin embargo, es fácil, ¿no? Sino darle ingresar, descargar herramienta día, y ya eso no pesa nada y es súper fácil de instalar. La bajan, la ejecutan y ya lo que tienen que fijarse es que sea para equipo de 82 o de 36.
En curso va ¿qué? Asignatura y ¿qué más? Nombre, ¿cierto? Código, asignatura y nombre. Y va la instructor. ¿Y el instructor va ¿qué? Nombre, profesión era. ¿Y qué más? Y ID. Porque no me dicen que escribí mal. Entonces, digamos que ID, instructor. Nombre y profesión. Listo. Vamos a hacer entonces las relaciones entre ellas. Sí, bueno. Ajá. Listo. Entonces, aquí es un aprendiz cursa. ¿Qué fue lo que le puse yo? ¿B? ¿Cursa? Sí, cursa. Cursa, y esto es una asignatura, ¿cierto? Un aprendiz puede cursar muchas asignaturas y una asignatura pertenece a un aprendiz. Y aquí, no sé si me deja hacer esta relación porque es de... Sí. Y aquí entonces imparte, el instructor puede impartir una asignatura o una asignatura pertenece a un instructor. Y eso es básicamente lo que ustedes deberían hacer en el ¿qué? En el ejercicio. Aquí debo ponerle la relación. Aquí es, ¿qué? Un instructor imparte N asignaturas, ¿cierto? Ahí. Y una asignatura pertenece a un instructor. Y aquí me como esta relación. Y aquí entonces es una aprendiz. No, ya la misma. Entonces, un aprendiz puede ver N asignaturas y una asignatura pertenece a un aprendiz. Listo, muchachos. Entonces, básicamente, esto es lo que ustedes deben hacer en ese ejercicio. Pero ese ejercicio no van a hacer solamente un ejercicio. Me van a hacer el ejercicio. Yo les escribo. Pensé que les había cerrado la pestaña y no me dicen nada. ¿Sí estaban viendo, muchachos? Yo pensé que les había cerrado la pestaña y yo, ay, ¿cómo así? Entonces, ¿qué van a hacer, muchachos? Van a hacer el caso de estudio y van a hacer con el sistema con el proyecto que ustedes están haciendo. ¿Listo? Por favor, leer y en la próxima clase vamos a ver lo de la normalización, lo que por allá me preguntaban que cuando no se podía de muchos a muchos, vamos a hacer todo eso. ¿Listo?
Por ahorita me practican y me hacen el caso de estudio, lo que está pidiendo el caso de estudio, ahí deben colocar, ya les comparto la guía. ¿Dónde está? Van a hacer lo que nos están pidiendo acá, revisar lo del caso de estudio, revisar lo de identificar las entidades, las relaciones y elaborar el modelo entidad-relación de acuerdo con los registros y se debe seguir, bueno, hacer la portada. Estos documentos ya los pueden hacer en equipos. La portada, la introducción y las conclusiones. Entonces, elaborar el modelo entidad-relación con el caso de estudio, identificar las entidades, los atributos, los tipos de relación, relaciones entre entidades, claves y tipos de claves. ¿Listo? Aparte de que lo van a hacer con el caso de estudio, lo van a hacer también con el sistema de ustedes. ¿Dudas? Muchachos. No, profe, todo bien. ¿Listo? ¿Lista la evidencia? Bueno. Entonces, si no hay más dudas, finalizamos así la evidencia. Recuerden que deben hacer, aparte de que deben hacerlo el caso de estudio, deben hacerlo con el sistema de ustedes. ¿Listo? Voy a colgar acá y vuelvo y me Pues- conecto. O sea, voy a quitar la grabación y vuelvo y me conecto para mirar lo de las notas. ¿Listo, muchachos? Para que me queden en diferente archivo, en diferente grabación. ¿Tienen dudas de esto, muchachos? No, señora. No, listo. No, profe. Aquí, bueno, aquí también había un ejemplo pues de un computador, pero relativamente lo mismo. Aquí lo de la cardinalidad, ¿cierto? Que hay de uno a uno, de uno a muchos y de muchos a muchos. Y ya, básicamente eso es. En la próxima revisamos el otro temita que nos decía por ahí, creo que Carolina, Alejandra, para que no se me confundan. Recomendaciones, muchachos, por favor, revisar, leer. Si no entienden algo, preguntarme. Hacer las participaciones en los foros de dudas, revisar el material. Recuerde que ya estamos casi que finalizando año lectivo, muchachos. Entonces, la idea es que quedemos con el cronograma y con todas las evidencias. ¿Listo? Voy a quitar, no me va a salir, sino que voy a quitar la grabación y ahorita grabamos nuevamente para lo de las notas. ¿Tienen dudas con respecto a esto, muchachos? No, señora. Bueno, listo, muchachos. Entonces, feliz noche y no se me desconecten. Voy a quitar la grabación.